muy atentos a los parques infantiles en Vigo. Y ya estudiamos a fondo la normativa de la Xunta de Galicia. La Xunta de Galicia permite abrir los parques infantiles y establece una serie de condiciones: guardar aforos, distancias, desinfecciones. En Vigo tenemos 142 parques infantiles. El coste de mantenerlos abiertos durante todo el día sería de €500.000 al mes. Abrir los parques infantiles, según la normativa de la Xunta, nos costaría €6 millones al año. Solo abrirlos, Aparte, el contrato con la empresa, aparte la reposición, aparte la atención del parque. Las condiciones que la Xunta pone para abrir los parques infantiles en Vigo significaría €500.000 al mes, €6 millones al año. Si a eso le añadimos los parques biosaludables y si a eso le añadimos las pistas deportivas, en Vigo hay 355 pistas deportivas, parques biosaludables y parques infantiles. El coste de abrirlos sería de €1.000.000 al mes. 12 millones al año. Bueno, es para informarlos de lo que la Xunta de Galicia regula. Es para informarlos de que estos espacios de ocio abiertos en la normativa de la Xunta, y no digo que no tenga que ser, solo digo que cuestan 12 millones al año en Vigo. Bueno, pues estamos hablando con una empresa de desinfección para hacer una contratación y vamos a abrir algunos parques infantiles. Y vamos a abrir de acuerdo con la relación uso-coste, como es natural, porque el Ayuntamiento de Vigo no puede dedicar 12 millones a mantener abiertas estas instalaciones de ocio. 12 millones. Y la Xunta de Galicia se olvidó de decirnos que nos va a aportar los 12 millones que nos cuesta, porque el coste pandemia COVID corre a cargo de la Xunta de Galicia, que es la autoridad sanitaria en este momento. Y no nos envía ni un céntimo. Y nos dice que gastemos, además de todo lo que ya gastamos, 12 millones en un año. Bueno, esto es lo que está sucediendo. Esto es lo que la Xunta de Galicia está planteando. Bueno, yo sé que hay una enorme estupefacción entre los alcaldes de Galicia, alcaldesas, claro, ante esto. Porque son cifras siderales. Solamente abrir los parques infantiles cuesta €500.000 al mes, 6 millones en este año. Bueno, abriremos algunos, iremos diciendo cuáles y tendremos en cuenta el coste, los requisitos, que no digo que no, pero lo que digo es que la Xunta nos envíe inmediatamente el €500.000 que necesitamos para este mes. Inmediatamente. Si la Xunta dice que se pueden abrir, y dado que es la autoridad sanitaria y dado que recibe recursos del Gobierno de España, que envíe recursos inmediatamente al Concello de Vigo para abrir todos estos parques infantiles. Como ya sabemos que la Xunta en Vigo ni está ni se la espera, y ya con esto que le acabo de decir de la Risga, de que de 1.000 plazas en Galicia a Vigo le asignan 3, de 1.000 a Vigo 3. Bueno, esto es clientelismo electoral total y absoluto. Esto es la discriminación absoluta de esta ciudad por parte de la Xunta de Galicia. Es un escándalo otra vez. Estamos delante de un nuevo escándalo de la Xunta de Galicia en contra del Ayuntamiento de Vigo. Dice sobre los 12 millones de euros, ¿se refiere a la limpieza, a la desinfección? Mire, se lo explico rápidamente y si quiere les damos las cuentas porque las hicimos en detalle. No, la desinfección tiene un coste, pero no es un coste superlativo, es un coste importante, importante. La cuestión es que para garantizar aforos hay que tener una persona permanentemente en cada parque infantil. Si los abrimos todo el día y los fines de semana que tienen que estar abiertos, pues calcule usted que hay que contratar
pues 2,3 veces el número de parques infantiles. Si eso lo multiplican por el salario más la seguridad social, les sale una cantidad de 450.000 euros al mes. Si eso le añade la desinfección y las otras cautelas, sale $500.000 al mes. Es así de fácil. Es así de fácil. 650, por usar esa cifra, parques tienen que tener 2,3, pues estamos hablando de 330 personas vigilándolos. Si multiplica eso por el coste salarial, le salen los 450.000 euros al mes. Es lamentable que la Xunta de Galicia no lo haya hecho. Una vez más, a ver, esto de Feijóo es todo propaganda. Esto es todo hablar por hablar, decir por decir. Esto es porque está en campaña electoral. ¿O no hizo las cuentas de lo que significa eso para decir, ahí tenéis el dinero para abrir los parques infantiles? No, eso no. Eso no. Y por tanto, si ustedes cogen un papel y un lápiz, lo hacen en un segundo. Lo hacen enseguida. El coste, no hay que ser premio Nobel para hacer eso, ¿verdad? Es bastante sencillo. Sí sale en torno a $500.000 euros al mes. Por tanto, estamos estudiando los tiempos de apertura y cuáles debemos abrir. Porque no vamos a dedicar 12 millones de euros a los espacios de ocio al año, entre otras cosas, porque no los tenemos, claro. No podemos dedicar 12 millones de euros por encima de nuestro gasto habitual y por encima de la atención social, de la atención económica, de la reconstrucción, por encima de todo lo que ya estamos haciendo, y para lo que la Xunta de Galicia tampoco nos apoya en nada, pues 12 millones de euros es una cifra muy importante. Que todo el mundo entiende, claro. Sí. Bueno, lo estamos viendo, ¿no? Déjeme que acabemos de verlos y iremos abriendo paulatinamente, ¿no? Pues vamos a hacer una distribución por toda la geografía de Vigo para que todos los niños, niñas, chicos, chicas tengan cerca, lo más cerca posible, un gran parque abierto. Pues mire, por ejemplo, los macroparques se van a abrir todos, porque tienen mucho aforo y se puede controlar, ¿no? Y entonces lo que estamos es haciendo una distribución espacial en la ciudad para ir abriendo un número razonable y que le permita a todas las niñas y niños tener un parque lo más cerca posible de donde vivan. Y todo esto por la vía de urgencia, claro, porque era bueno que la Xunta nos hubiera advertido antes. Se dan ustedes cuenta que yo, alcalde de Vigo, con 145 parques infantiles, me enteré de las condiciones de apertura exactamente igual que ustedes. No, se enteraron ustedes antes porque yo me enteré leyéndolos a ustedes. Así que creo que esa no es forma de proceder, ¿no? Este ocultismo de la Xunta no es la forma de proceder. Tenía que haber, una semana antes, consultado con nosotros, habernos transmitido información para que estuviéramos preparados para estas condiciones, ¿no? Y para poder, el lunes pasado, ayer ya, haber abierto. No, pero la Xunta, el diálogo no le importa nada. Y no hablo por mí, hablo en nombre de todos los ayuntamientos de Galicia. ¿Alguna cuestión? Muchas gracias. Gracias.